nos dan algo de esperanza respecto a cómo estamos disminuyendo la pobreza en nuestro país. Sin embargo, hay que analizar con más detalle por grupos de población, por sexo, por área urbano-rural, incluso por ciclo de vida, para ver efectivamente qué tanto está disminuyendo la pobreza y en qué sectores es donde todavía nos falta ajustar un poco nuestras acciones públicas, ¿verdad? También una cosa interesante de estos datos 2023 es que es la primera vez que se presentan datos comparables a nivel anual, porque hasta el año pasado teníamos datos cuatrimestrales, entonces se tomaba el dato de un trimestre para hablar de la reducción de la pobreza. Ahora son datos anuales, ¿verdad? Esa es la primera gran diferencia que existe, ¿verdad? Entonces todavía no es comparable con la serie anterior, pero sí con el año 2022. Estadísticamente es relevante la baja que se tuvo en el año 2023, doctora. El gobierno estuvo también haciendo mucho énfasis en eso de la reducción estadística que se tuvo en un solo año el año pasado. Sí, efectivamente, a pesar de que no es comparable así de manera eh, directa los resultados que tenemos, sí, si tomamos como referencia el dato de la pobreza 2023 es el más bajo que se tiene desde 1997, que fue el primer año que se empezó a medir, ¿verdad? Entonces sí, es súper relevante la baja importante que se da, pero hay que analizar, como te mencioné al principio, dentro del contexto y también como resultado de un conjunto de políticas que se vienen implementando a lo largo del tiempo, ¿verdad? No es algo de la noche a la mañana estos resultados, es un esfuerzo importante que se está haciendo. Claro, y justamente, doctora, teniendo en cuenta esa diferencia entre el área rural y urbana, por ejemplo, ¿cómo la pobreza incide de acuerdo a cada uno de los grupos según las estadísticas que se estuvieron dando a conocer? Efectivamente, los datos de la pobreza muestran que en el área rural hay mayor incidencia de la pobreza, tanto pobreza total como pobreza extrema, ¿verdad? En comparación al área urbana. Sin embargo, una cosa importante que tenemos que analizar es que la disminución de la pobreza que se dio con mayor énfasis también en el área rural. Entonces, quiere decir que algo está ayudando a que esa incidencia de la pobreza sea cada vez menor, a pesar de que todavía es casi el doble de lo que es en el área urbana. Sin embargo, en el área rural lo que se da también es bastante más desarraigo, ¿verdad? Entonces, la gente que migra del campo a las ciudades viene y a veces no se encuentra con oportunidades laborales y se forman los cinturones de pobreza urbana que tienen nuevas dinámicas, diferentes patrones de consumo y de producción, ¿verdad? Doctora, para dimensionar también y para que la gente también comprenda bien, cuando hablamos de pobreza monetaria estamos midiendo solamente la pobreza con base en los ingresos. Se traza un límite, por decirlo de alguna manera, y si una persona o un hogar tiene ingresos por encima de esa barrera, ya se lo considera en otro grupo, por decirlo de alguna manera. Eso también es relevante señalar en términos de que no estamos hablando de cuestiones como el acceso a servicios básicos, a una cierta calidad de vida, sino que estamos hablando exclusivamente de lo que sería su nivel de ingresos. Sí. Hay diferentes mecanismos y metodologías para la medición de la pobreza y una de las más utilizadas y la más comparable es la pobreza de ingresos. Sin embargo, esa pobreza de ingresos no es el mejor indicador a la hora de evaluar efectivamente la pobreza y la calidad de vida de las personas, porque netamente se basa en una canasta, la pobreza total en una canasta básica de alimentos y otros servicios que se consideran indispensables para la vida. Esta canasta básica de bienes y servicios proviene de una estimación de dos fuentes, del BCP, por un lado, que hace la estimación de los precios, y del INE, que toma como referencia la encuesta de ingresos y gastos que se hizo en el 2012. Esta canasta se va ajustando cada año y es diferente también la canasta de pobreza extrema, que solamente se refiere a la canasta de alimentos, ¿verdad? O sea, el costo de una canasta de alimentos, no tiene otro servicio. Sin embargo, hay otros indicadores de pobreza, como la pobreza multidimensional, el índice de desarrollo humano, que tienen en cuenta, por ejemplo, el acceso a servicios, la educación, la salud, la calidad de la vivienda y el tipo de empleo. Entonces son indicadores que muestran que a pesar de que una persona puede tener los ingresos suficientes para superar la línea de pobreza,
puede tener alguna pobreza en alguna de las dimensiones que estos indicadores analizan, ¿verdad? Entonces, es el indicador más utilizado, pero no es el mejor que represente la calidad de vida de nuestra población. Doctora, en cuanto a la pobreza extrema, que vendría a ser el sector más vulnerable de la población, ¿cómo se viene evolucionando o cuáles son los resultados que se vieron en el año 2023? Y una cosa súper interesante es que la pobreza extrema en nuestro país representa aproximadamente el 25% de lo que es la pobreza total en nuestro país. Entonces, lo que muestra esto, tanto a nivel país como en área urbana y rural, es que la población en general y gran parte de la población tiene satisfechas sus necesidades de alimentación, o por lo menos eso, ¿verdad? Sin embargo, los promedios muchas veces son engañosos, entonces habría que analizar, como mencioné al principio, por grupo, por edad, por sexo también, porque yo hice un análisis por ciclo de vida, por ejemplo, y se ve que en el área rural la población de 0 a 18 años es la que tiene mayores niveles de pobreza y de pobreza extrema en comparación al resto del país, ¿verdad? Incluso el mismo grupo de población en el área urbana. Entonces, hay que mirar en detalle los datos, pero sí es importante reconocer que la canasta de alimentos por lo menos se puede decir que se satisface, ¿verdad? No completamente, pero sí gran parte. Y también hay una incidencia diferente entre hombres y mujeres, doctora, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Sí, también. Estuve yo mirando los datos del 2023 y de 100 personas en condición de pobreza, 52,5 son mujeres. Entonces quiere decir que más del 50% de la población en condición de pobreza es mujer y del total de mujeres, solamente del total de mujeres, cerca del 27% de las mujeres están en pobreza, en comparación al 23-24% de los hombres. Entonces, esto tiene que ver, por un lado, en que la distribución del tiempo que tenemos las mujeres, tanto entre el mercado laboral y el mercado no remunerado, y también las diferentes responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿verdad? Los diferentes roles. Sumado a que muchas veces la trayectoria laboral de las mujeres es más inestable que la de los varones. Doctora, en términos de lo que sería, por ejemplo, la evolución que viene teniendo Paraguay durante los últimos años, incluyendo los datos del año 2023, ¿qué le parece importante resaltar? Se tiene una tendencia evidentemente a la baja, pero Paraguay podría ir apuntando a mejores resultados con el paso del tiempo. De repente se nota una suerte de estancamiento dentro de esta lucha de combate a la pobreza. ¿Qué nota usted también con base en las estadísticas? Si bien es cierto, es súper importante reconocer que nuestro país está disminuyendo sostenidamente el nivel de pobreza. Entre los últimos años se da como un descenso más lento de la reducción de la pobreza. Esto está relacionado, por un lado, con el empleo. Aumenta el empleo en nuestro país, la fuerza laboral que está dentro del mercado. Sin embargo, el empleo que se genera es mayormente informal, ¿verdad? Entre el tercer y cuarto trimestre del año 2023 aumentó la informalidad, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también ese hecho de que la población se desempeñe en el mercado informal hace que se encuentre sin seguridad social. Entonces, ante un pequeño shock o algún accidente o alguna enfermedad inesperada, es probable que aquellas personas que están apenas por encima o un poco por encima de la línea de la pobreza caigan en pobreza ante estas situaciones inesperadas, ¿verdad? Porque no cuenta con un respaldo que pueda amortiguar ese tipo de situaciones. Después, otra cuestión importante es la desigualdad que existe en nuestro país. En los datos del INE que se presentaron ahora están los datos, por ejemplo, del ingreso mensual de la población total y también por quintiles de ingreso. Y el quintil más pobre, o sea, el primer quintil, aproximadamente 1.500.000 guaraníes es su ingreso mensual per cápita. Y el quintil más rico, que sería como la cima de esa escala, tiene aproximadamente 11 millones. Es como 7 veces más el ingreso que tienen las personas del quintil más pobre. Entonces, mientras exista una diferencia tan grande entre personas y entre grupos de población, se va a disminuir la pobreza, pero no va a ser tan sostenible en el tiempo.
a pesar de que nuestro país tiene un nivel de crecimiento importante en la región, ¿verdad? Y esto en cierto modo guarda relación, doctora, con la estructura económica, la necesidad de ir viendo algunas cuestiones para ir avanzando hacia otros modelos económicos o no. Nuestro país hasta hace un tiempo se basaba principalmente en el sector primario. Luego se dio un proceso de transformación productiva donde hoy nuestra economía se sostiene todavía en gran parte en el sector primario, pero también en un sector terciario de servicios en el cual la población que trabaja es una población con escaso todavía capital humano, con niveles de instrucción por debajo del promedio regional, por ejemplo, a pesar de que ha aumentado de manera bastante, ha aumentado bastante los años de estudios de la población, todavía apenas es 10 11 años, o sea que apenas la educación básica, ¿verdad? Todavía la población no, en general no alcanza la universidad. Eso es en general. Esto hace que cuando se obtiene un empleo, puede que sea de baja productividad, con bajos salarios, sin protección social, como les mencioné hace un tiempo, y también con inestabilidad a lo largo de los shocks que se pueden dar en la economía. Doctora, en lo que serían los programas sociales que se fueron estableciendo con el paso del tiempo para ir ayudando a poblaciones necesitadas, ¿esto tuvo una incidencia positiva? ¿Ayudó a que la pobreza efectivamente en Paraguay sea menor? ¿Cuáles fueron los resultados que se tienen con este tipo de experiencias bajo su criterio? Bueno, los dos programas principales son la pensión alimentaria de adultos mayores y el programa Tecopona, que son efectivamente dos programas emblemáticos en nuestro país, son ya políticas de Estado en los cuales tanto se ha invertido a nivel de recursos como también hay un aumento sostenido en la cantidad de participantes en estos programas y hay también evaluaciones de impacto que muestran que tienen un efecto significativo en la reducción de la pobreza. Entonces, si la evaluación es si tienen impacto y si son buenos para la reducción de la pobreza, sí. Tienen que estar acompañados con una oferta pública de otros servicios dentro de las comunidades, por ejemplo, centros de salud, escuelas que cuenten con el nivel necesario para atender a la población de 0 a 18 años, porque hay veces que están dadas todas las condiciones para salir de la pobreza, pero puede que no exista un establecimiento educativo para atender a esa población. Y sí se ve que requieren todavía un poco más de acompañamiento las familias para mantenerse por encima de la pobreza. Lo que estuvo comentando también del tema de la informalidad me parece relevante, doctora, en términos de que hablamos de la medición de pobreza monetaria que se basa justamente en los ingresos, pero si nosotros tenemos muchos puestos laborales muy informales y muy precarios, evidentemente que no se garantiza el ingreso en el mediano o largo plazo. Es decir, se tiene que tener en cuenta de que la informalidad tiene su efecto en diferentes cuestiones de la economía, pero también incide en cuestiones como la pobreza. Sí, más del 80 en general, ¿verdad? O sea, la población total, más del 80% del promedio, más del 80% de los ingresos que percibe una familia, una persona, proviene de su empleo. En el caso de las personas que están en el primer quintil, que sería el quintil más pobre, representa casi 88%, en tanto que para la población que está en el último quintil, en el más alto, serían como 80, 78% más o menos. Entonces, eh, la gente depende de su ingreso laboral en general. Entonces, cuanto mayores oportunidades de empleo decente y de empleo formal se generen, es más probable que la gente se pueda mantener con sus propios ingresos fuera de la línea de pobreza. Doctora, entonces en líneas generales podemos hablar de un proceso positivo para nuestro país, pero que evidentemente es una cuestión que tenemos que seguir analizando para buscar una menor cantidad de gente en situación de pobreza en Paraguay. Yo creo a nivel personal, y usted coincidirá o no, pero que Paraguay tiene muchas condiciones para ofrecer una mejor calidad de vida a su población y bueno. De repente, cuando vemos los números de pobreza, estamos todos relativamente contentos de que la pobreza a nivel estadístico se reduzca, pero en líneas generales creo que hablamos todavía de un país en el cual hay muchos sectores que todavía tienen muchísimas necesidades y que necesitan de ayuda y de herramientas
para poder salir adelante. Sí, efectivamente, los resultados son positivos, son alentadores dentro de la misma senda que estamos transitando desde hace bastante tiempo. Sin embargo, todavía nos falta fortalecer la generación de empleo, así como también la provisión de servicios básicos, salud y educación, porque como te mencioné casi en la mitad de la entrevista, ante eventos inesperados de salud o cuestiones educativas, es probable que la población se vea afectada en su nivel de ingresos y su nivel de consumo, ¿verdad? Yo creo que si seguimos trabajando en la misma línea que se trabaja hasta ahora, con algunos programas en otras áreas que están acompañando a las familias, es bastante probable que estos niveles de pobreza incluso sigan disminuyendo de manera importante, ¿verdad? Lo que pareciera ser que va a hacer cada vez más falta, doctora, es la generación de herramientas o de políticas más enfocadas a los sectores que están todavía teniendo problemas para ir abandonando esa línea de la pobreza. Lo mencionó evidentemente, pero para profundizar un poquitito esa idea, yo creo que también es importante introducir dentro del debate la pobreza dentro de los diferentes sectores, como usted lo estuvo haciendo, porque evidentemente hay diferentes velocidades en este proceso de reducción de la pobreza cuando se hace el análisis por segmentos, ¿verdad? Yo creo que un elemento fundamental es la instalación de un sistema integral de cuidados. La participación de las mujeres en el mercado laboral tiene aproximadamente una brecha de 25 puntos porcentuales de lo que es la participación de los varones. Y la mayor participación de mujeres no es una cuestión meramente romántica o de igualdad de género, sino que es una cuestión estratégica porque la participación de las mujeres generaría mayores ingresos, mayor formalidad y también mayor aporte al sistema de seguridad social. Entonces, con esos tres factores, por ejemplo, el de la seguridad social, haría que ante situaciones inesperadas exista una red de contención para salvaguardar los ingresos y el nivel de vida de las. Entonces, creo que conciliar las actividades dentro y fuera del hogar, tanto de hombres y mujeres, sería un factor importante, Y avanzar, indispensable, creo yo. perfecto, y avanzar también, doctora, hacia lo que sería ese fortalecimiento de la clase media, por llamarle de alguna manera, ese segmento que de alguna manera tiene cierto riesgo de ir, en caso de algún choque fuerte o algún tipo de incidencia negativa, de ir cayendo hacia esa base de la pobreza, ¿verdad? En la medida en la que ese sector que está por encima de la línea de la pobreza se vaya también fortaleciendo, se reduce el riesgo de que la incidencia de la pobreza vaya subiendo o que tenga algún tipo de modificación negativa en este camino que estamos viendo en Paraguay. Sí, esa población a la que vos mencionas es precisamente esa población vulnerable, ¿verdad? Que quizá no se evidencie en la medición de la pobreza por ingresos, pero sí se puede ver, por ejemplo, que existe población en condición de pobreza multidimensional, es decir, que se enfrenta a ciertas vulnerabilidades o a cierta eh, incertidumbre respecto, por ejemplo, a su empleo, al tipo de educación, al tipo de salud que puede acceder. Entonces, analizar con más detalle esos datos de pobreza multidimensional nos ayudaría a enfocar y a calibrar mejor las acciones públicas que requiere esa población, que hoy no está en pobreza, pero que puede caer fácilmente.